Buenas noches, amigos. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy, muy bien. Antes de empezar el tema de hoy, la lectura de hoy, que se llama El devoto y el Señor, voy a explicar algo para que se pueda comprender bien. ¿Mm? Bueno, hemos hablado otras veces, pero nunca está de más repetirlo para que podamos ubicarnos en la lectura. Este triángulo que contiene tres lados, por eso se llama triángulo, está compuesto de tres fuerzas: la fuerza sutil, la fuerza mutante, cambiante y la fuerza estática. Y aquí en el núcleo se encuentra la conciencia infinita. Esto se llama el paso teórico antes de la creación. Esto se ha formado porque las tres fuerzas que están dentro de esa conciencia cósmica, esas tres energías, se mueven continuamente. Y antes de formar este triángulo, simplemente formaban polígonos, diferentes figuras, no había un equilibrio en las fuerzas. Era solamente esas fuerzas de Prakriti, la energía, digamos así, la energía cósmica que tiene tres cualidades y la conciencia infinita. ¿Ok? Así que antes de este triángulo, que es la precreación, digamos así, es la parte teórica de la creación, existía la conciencia infinita sin manifestarse. Y este es el paso anterior, donde las tres fuerzas han formado, digamos así, han encerrado aparte de la conciencia como el núcleo. Bueno, la conciencia es infinita, no se la puede encerrar, y las tres fuerzas de Prakriti son parte de esta conciencia cósmica, es la fuerza interior, la fuerza creadora. ¿Ok? Entonces, como se cambian continuamente, se mueven continuamente y forman muchos triángulos, pero siempre en el núcleo está la conciencia cósmica. Luego, como este cambio es continuo, llega un momento que la fuerza sutil sale por uno de los vértices y forma esta línea recta. Y después sale la línea, la energía, la fuerza mutante, que es con continuo movimiento, y crea unas ondas. Luego sale la energía estática y crea más ondas. Quiere decir que hacen menos sutil a la conciencia. Pero todo en este universo es conciencia infinita que ha estado metamorfoseada por estas tres fuerzas. Entonces, aquí inicia la creación. Lo primero que se crea es la mente cósmica, que no se puede medir. Y luego viene la creación del espacio, el aire, la luz o el fuego, los líquidos y los sólidos de la tierra. ¿Ok? Y entonces así, digamos que es la parte de la creación de lo sutil a lo denso, hasta que llegamos al factor sólido, compuestos de los 5 factores fundamentales. Y después viene la evolución de la mente unitaria, luego de la mente más evolucionada en los microorganismos, en las plantas, en los insectos, en los animales, luego los animales más evolucionados y luego de los seres humanos. ¿Ok? Todos venimos de esta conciencia infinita, pero pasamos por toda esta evolución del universo. Ya lo hemos hablado varias veces, lo repito así rápidamente para que podamos ubicarnos en este tema de hoy que es tan bonito. Bueno, aquí, digamos así,
El nombre de la conciencia infinita es también Purusha, quiere decir el alma, ¿ok? Y el nombre de la energía creadora es Prakriti. Entonces podemos decir que en este triángulo está, digamos, son las energías de Prakriti y aquí está el Purusha, pero en realidad todo está hecho de esta conciencia infinita que tiene el aspecto de conciencia y energía. Pero la formación de este triángulo es por la fuerza de Prakriti y las tres cualidades: sutil, mutante y estática. Bueno, entonces, aquí digamos que podemos decir que la conciencia se llama Shiva y Prakriti, esta energía creadora, se llama Shivani. Se llama aquí Shivani, ¿ok? Es simplemente la misma, digamos, la conciencia y la energía cósmica que según la etapa cambian el nombre, pero es siempre la misma esencia. Entonces aquí es Shiva y Shivani. Ahora, cuando cuando se expresa la primera línea, cuando se expresa esta línea recta, se llama, digamos así, la conciencia se llama Bhairava y la energía se llama Bhairavi. Y luego, cuanto más densa la energía y la conciencia se llama Bhava y la energía se llama Bhavani, ¿ok? Porque la conciencia siempre es la parte testigo de toda la creación. Entonces, se encuentra en todas partes de la creación, ¿ok? Entonces, esta puntita de aquí se llama Shambhulinga. Quiere decir que es la semilla de la creación, la semilla del deseo, ¿ok? Esta parte se llama expresión primordial. Esto es la que es la expresión primordial, la primera. Y esta es la expresión vibracional, ¿ok? Expresión primordial, muy sutil, y la expresión vibracional. Entonces, cuando damos toda la vuelta del círculo de la creación, cuando llegamos a seres humanos y empezamos a hacer las prácticas espirituales, es el proceso al revés. Tenemos que pasar por esta expresión vibracional en la que nosotros estamos, llegar a la fase primordial para volver a unificarnos con el centro del núcleo cósmico. Entonces, por eso les explico esto, porque va a ser muy esencial para poder comprender de lo que se trata, y bueno, vamos a repetirlo cada vez que sea necesario. Y ahora vamos a empezar a leer. Son 4 hojitas, digamos así, 4 páginas. Muy bien, espero que les haya sido claro esto un poquito, ¿no? Bueno, se llama El Devoto y el Señor. Todas y cada una de las etapas de la expresión microcósmica, burda, sutil y causal, brillan con alegría divina. Cada átomo del universo se mueve en ese flujo divino, en esa danza rítmica. Es como si todo este universo fuera el escenario de la danza divina de Purushottama, que es el núcleo cósmico. La danza divina con Purushottama como su núcleo es el flujo dichoso de la creación gozosa. Las palabras son simples, yo creo que no necesitan explicación. Cuando Prakriti, la energía creadora, pierde su equilibrio, cuando esas 3 fuerzas en el triángulo pierden su equilibrio, se expresa la energía sutil y forma lo que acabamos de ver aquí. Volvemos para que les sea muy claro. Volvemos a ver así, digamos, esto que se llama la expresión primordial. Aquí, Prakriti, la energía creadora, pierde su equilibrio y se expresa
¿Quién es la primera que se expresa? La energía sutil, luego la mutante y luego la estática. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Leer esto es como una meditación, chicos. A mí me deleita porque estamos traduciendo este libro que tiene muchos artículos, muchos capítulos sobre Tantra y escuchar el Kirtan y leer cada frase es una meditación eh, pensada, digamos así. Muy bien. Dice, cuando Prakriti pierde su equilibrio, comienzan diferentes cambios evolutivos. Prakriti y sus principios reciben diferentes nombres en diferentes etapas de cambio y evolución en el flujo de la creación. En la primera etapa, cuando no hay desequilibrio en el triángulo de fuerzas, Prakriti se llama Kaushiki Shakti o Shivani Shakti. Se le da este nombre porque es responsable de la creación de los koshas o las capas de la mente. Y yo he dicho que el nombre inicial es Prakriti, la energía creadora, pero según la etapa de la evolución recibe diferentes nombres, ¿no? Entonces, cuando está así en el triángulo, se le llama Kaushiki Shakti o Shivani Shakti. Se le da este nombre porque es responsable de la creación de los niveles de la mente. Primero, los niveles de la mente cósmica. En esa etapa suprema, Kaushiki permanece inmanifestada, permanece como la causa primordial de todas las manifestaciones posteriores. Antes de la primera expresión, antes que se desequilibra ese triángulo, ¿ok? Prakriti permanece como la causa primordial de todas las manifestaciones posteriores. La segunda etapa de Prakriti ocurre cuando el triángulo de fuerza pierde su equilibrio. Ahí cuando sale por primera vez por ese triángulo, no por ese triángulo, por ese vértice que se llama Shambhulinga. Esta es la etapa de la que Prakriti se expresa por primera vez con una línea recta que sale de uno de los vértices del triángulo desequilibrado. Se llama Bhairavi o etapa intermedia. En esta etapa de expresión no hay onda y por lo tanto la creación permanece más allá del alcance de la percepción. Solo cuando nada, flujo sin curvatura, se convierte en kala, flujo con curvatura, la creación entra en el ámbito de la percepción. O sea, que cuando está el triángulo, que se expresa por primera vez la energía creadora, se expresa con una línea recta, porque es la energía sutil la que se expresa primero, no hay expresión, porque es tan sutil que es imperceptible. ¿Ok? Solo en la segunda fase, cuando se expresan las ondas, entonces comienza a ser perceptibles. Por eso dice, esta es la etapa de la que Prakriti se expresa por primera vez con una línea recta que sale de uno de los vértices del triángulo desequilibrado. Allí Prakriti se llama Bhairavi o etapa intermedia. En esta etapa de expresión no hay onda y por lo tanto la creación permanece más allá del alcance de la percepción. Solo cuando nada, flujo sin curvatura, se convierte en kala, solo cuando esa línea recta se convierte en ondas, en kala, flujo con curvaturas, la creación entra en el ámbito de la percepción. Entonces, como hemos visto antes la otra imagen, espero que les resulte más claro. Cuando Bhairavi Shakti alcanza la forma de kala, se llama Bhavani Shakti. Es decir, cuando la Prakriti, la energía creadora, está en el triángulo, ahora, como quien dice, aún equilibrado,
se llama Shivani o Kaushiki Shakti, ¿no? Entonces, cuando se expresa como la línea recta, se llama Bhairavi Shakti. Y cuando se expresa, empieza a expresar con ondas, con curvaturas, se llama Bhavani Shakti. Cambia de Bhairavi Shakti a Bhavani Shakti. Y alcanza la forma de Kala, se llama Bhavani Shakti. Y así comienza la tercera etapa de expresión de Prakriti, de la energía creadora. Bhavani Shakti está activa en el aire, la luz, la energía vital y muchas otras entidades, y es responsable de mantener el vínculo de coordinación entre lo crudo y lo sutil. Claro, porque cuando todo está, digamos, antes del comienzo de la creación en el triángulo, predomina la conciencia. Digamos, todo es completamente sutil y no hay nada perceptible. Pero Bhairavi Shakti, que después se transforma en Bhavani Shakti, es la responsable de ir densificando la conciencia cósmica en parte y ir manifestando diferentes aspectos de la creación. En la práctica intuitiva, este proceso se invierte, es lo que les dije antes. En la práctica intuitiva, este proceso se invierte, ¿ok? Porque nosotros venimos de la expresión del mundo denso, donde hay muchas ondas, y a través de la meditación debemos traspasar ese mundo de ondas y llegar a la línea recta y luego llegar a la punta del vértice del triángulo para luego unificarnos con la conciencia cósmica. Y este es el reverso, ¿ok? Entonces, la meditación, el mantra, la iniciación cumplen esa función de llevarnos a esos, digamos, a esos grandes estados de evolución. Pero eso no se logra con un mantra que uno elija en cualquier libro, chicos. No, de ninguna manera. Necesitamos mantras probados. Quiere decir, mantras en que el Sadguru, en un estado muy elevado de espiritualidad, pronuncia ese mantra, lo hace resonar en la mente cósmica, le infunde el poder de que durante la meditación, con el significado y el sonido, ayude a traspasar esas ondas y llevarnos hacia la esfera sutil. Por eso, no se puede encontrar un mantra en un libro. El mantra tiene que ser dado del maestro espiritual, del gurú, de un ser realizado. Y sobre todo, un mantra que no tiene precio. No tiene precio, no se compra. La espiritualidad no se compra, chicos, de ninguna manera, pero todos la merecemos. Lo que pasa es que tenemos que buscar lo real, lo auténtico. Bueno, bien. En la práctica intuitiva, este proceso se invierte. Los devotos se elevan de Bhavani Shakti a Bhairavi Shakti, de Bhairavi Shakti a Kaushiki Shakti, y finalmente alcanzan la unión con la entidad suprema. Claro, tienen que pasar de la etapa de esas ondas, de lo menos sutil a la línea recta, luego llegar al punto del triángulo y luego llegar al centro del triángulo, que es la unificación con Purushottama. Muy bien. Aquellos que siguen este camino de adoración divina se llaman devotos. ¿En quién piensan los devotos? ¿En quién piensan los devotos? Ciertamente en Purushottama, en el núcleo del universo. Aquellos que aceptan la materia como su objeto de pensamiento, de ideación, nunca podrán alcanzar a Purushottama, sino que degenerarán invariablemente hacia la estaticidad de Bhavani Shakti. Bhavani Shakti es el mundo denso.
Todo su ser se convertirá finalmente en materia inerte. Pensar en Purushottama, en la conciencia cósmica, en el núcleo, significa transformar a Bhavani en Bhairavi y a Bhairavi en Kaushiki, estableciendo así la unidad, quiere decir la unión entre el devoto y el Señor. En el proceso de transformación de las ondas burdas en ondas sutiles, los devotos se vuelven uno con su meta final. Si se avanza hacia lo burdo, las ondas psicofísicas serán cada vez más burdas. Pero si el movimiento es hacia el Supremo, si Bhavani Shakti se transforma en Bhairavi Shakti, entonces las ondas se enderezarán gradualmente. Las ondas sutiles de la refulgencia también se enderezarán. Así, el movimiento del devoto hacia el Supremo es un esfuerzo por transformar la energía densa en energía sutil. Para transformar a Bhavani Shakti en Bhairavi Shakti son importantes tanto Shraddha, la veneración implícita por la propia meta, como Virya, resistencia. Sin una práctica espiritual regular, esta transformación es imposible. Quiere decir que tenemos que sentir adoración, amor, atracción por la meta espiritual. Si no, es imposible. Claro, para vivir en este mundo también tenemos que, no podemos prescindir de lo material, pero una cosa es utilizar lo material que nos ofrece este mundo y otra cosa es hacer la materia la meta de nuestra existencia. Para un devoto, la acción es indispensable. La sadhana es un tipo de acción. Si uno se sienta ocioso como un pedazo de materia inerte, la sadhana, la meditación, es imposible. La conversión de lo burdo en sutil nunca ocurrirá. La relación entre los devotos y su Señor se fortalece mediante la acción. En este punto puede surgir una pregunta en el camino de la sadhana. ¿Quién es más grande? ¿Un devoto? ¿Un karmi? ¿Una persona que trabaja? La respuesta es sencilla y directa. Para los bhaktas, los devotos, todas las acciones forman parte de su práctica psicoespiritual, mientras que para los karmis, mientras que para los que hacen acciones, llevan a cabo acciones, se ven simplemente como acciones. Quiere decir que un devoto trabaja en este mundo, medita, pero para él todas las acciones son parte de la práctica psicoespiritual, mientras que las personas que tienen tendencia y atracción más a la acción piensan en las acciones simplemente como acciones. Esa es la diferencia de un karma yogi y de un, digamos así, y de un devoto. Un momentito que se nos va a apagar el ordenador. Bueno. Muy bien. Muy bien. Aquellas personas cuyas acciones son indistinguibles de la devoción son verdaderos devotos. Quiere decir que para un devoto todas sus acciones son devoción. Así, en el proceso de conversión de Bhavani Shakti en Bhairavi Shakti, la devoción juega un papel más importante que la llamada acción. Quiere decir que aquí también entra la práctica de la segunda lección que tenemos en Ananda Marga, que se llama Guru Mantra. El Guru Mantra quiere decir aquí, en este caso, mantra importante. Quiere decir que antes de hacer cualquier acción, en el día estamos haciendo miles de acciones, decir este mantra, que convierte y aplicando la ideación cósmica de todo lo que yo estoy haciendo, es una expresión de Brahma, es una expresión de la conciencia cósmica. Entonces, ese tipo de acción no genera reacción, no se imprime en la mente como una reacción
que crea karma, sino que se imprime una vibración espiritual. Por eso decimos que la devoción juega un papel muy importante para el devoto, ¿ok? Porque cada acción es un paso hacia la conciencia infinita. Toda acción es espiritual. ¿Cuál es la fuente de inspiración de los esfuerzos del individuo para convertir la energía bruta o densa en energía sutil? En este caso, la facultad cognitiva es la fuente de inspiración. La facultad cognitiva es la conciencia infinita. Con la ayuda de la facultad cognitiva, se impide que Vairagya Shakti se convierta en Bhavani Shakti, y con la ayuda de la facultad cognitiva, Vairagya Shakti se funde en el flujo cognitivo. Bueno, volviendo a la explicación y a la imagen anterior, siempre con la inspiración y la mente fijada en la conciencia cósmica, podemos atravesar esa zona, esa parte de tantas ondas, digamos, el mundo material. Podemos pasar de allí a la línea recta, quiere decir, vamos a la etapa donde ya no hay ondas, sino que hay una vibración sutil que nos conduce hacia la conciencia cósmica. Bueno, ¿cuál es la fuente de inspiración de los esfuerzos del individuo para convertir la energía densa en energía sutil? En este caso, la facultad cognitiva es la fuente de inspiración. Siempre la conciencia cósmica es nuestra fuente de inspiración. Con la ayuda de la facultad cognitiva se impide que Vairagya Shakti se convierta, claro, con esa ayuda, con esa ideación, con ese pensamiento, se impide que la energía sutil se vuelva en más ondas todavía, más burdas. Y con la ayuda de la facultad cognitiva, digamos así, con la ayuda de la conciencia cósmica, aún la zona de las líneas rectas se funde en el flujo de conciencia. ¿Ok? En la lucha por transformar Vairagya Shakti en Kaushiki Shakti, en la lucha de transformar, de traspasar esa línea recta que nos lleva al, digamos así, al triángulo, a las ondas del triángulo que se llama el Kaushiki Shakti, Chitti Shakti, la fuerza cognitiva, juega un papel dominante. Digamos que la fuerza cognitiva, la fuerza de la conciencia que nos inspira, que nos atrae, juega un papel muy importante para ayudarnos a pasar esa etapa. Pero claro, nosotros tenemos que ayudar y enfocar la mente en esa conciencia infinita del núcleo del triángulo. Porque si nuestra mente fluye hacia lo denso, pues entonces eso no es posible. Porque Vairagya Shakti es la segunda etapa de Chitti Shakti, de la conciencia en el flujo de la creación. La fuerza cognitiva se manifiesta como Vairagya Shakti para acelerar la evolución de la mente. La fuerza cognitiva se manifiesta como Vairagya Shakti para acelerar la evolución de la mente. Claro, quiere decir que la fuerza que existe en esa línea recta, bueno, que no es simplemente una línea, es una forma de, ¿cómo se dice? La zona de esa primera energía expresada, esa energía tan sutil, digamos así, la voluntad de, un momentito, la fuerza cognitiva se manifiesta como Vairagya Shakti para acelerar la evolución de la mente. Esa conciencia infinita nos ayuda a evolucionar mentalmente. La voluntad de evolucionar depende principalmente del papel activo de Vairagya Shakti. Eso depende de esa línea, de esa etapa muy sutil de la línea recta. Eso nos atrae tanto que nos ayuda a evolucionar. De hecho, Vairagya Shakti es el verdadero yo. Digamos que esa etapa tan sutil donde existe, veíamos en el dibujo la línea recta,
en el individuo es la parte del yo existencial, no del ego de yo, de Juanito, Pepito o Juanita, no, es el yo superior de cada ser humano. Ese dibujo que nosotros hemos visto, que está explicado a mayor cósmicamente, digamos así, la mente cósmica, también se da en nuestro ser, también se da en nuestra propia creación, ya que el último chakra, el séptimo chakra, el de la corona de la cabeza, es ese punto del triángulo, que es el inicio de la expresión, y es a través de ese punto que el devoto en la etapa de regreso se funde con la conciencia infinita. ¿Ok? Por eso dice, Bhairavi Shakti, esa línea recta representada ahí, es el verdadero yo de cada uno. Es con su ayuda que se debe llevar a cabo sadhana, meditación, para alcanzar a Chitti Shakti, a la conciencia. Es como adorar al Ganges con el agua del Ganges. Quiere decir que esa expresión tan sutil que se expresa en la línea recta es también parte de esa conciencia infinita. Estamos tocando el agua para fundirnos con el mar. Supongamos que un estudiante estudia en el extranjero con la ayuda económica de su padre. Si ahorra un poco de dinero cada mes y le compra a su padre uno de sus objetos favoritos, su padre se sentirá ciertamente feliz. La búsqueda del Dharma es un proceso similar. Uno alcanza Paramapurusha con la aplicación adecuada de la devoción, el conocimiento y la acción, que son las facultades que él ha elegido otorgar a los aspirantes espirituales. Quiere decir que de la misma forma que podemos halagar a nuestro Padre con un regalo u otro, esto nosotros lo podemos practicar y adorar al Padre Supremo a través de, dice acá, aplicando con la aplicación adecuada de la devoción, el conocimiento y la acción, que son las facultades que él ha elegido otorgar a los aspirantes espirituales. Él mismo nos ha otorgado a nosotros la devoción, el conocimiento y la acción adecuada. Son las facultades que él ha elegido otorgarnos a los aspirantes espirituales, y él se siente halagado si nosotros cuidamos de aquello que él nos ha otorgado. Dice, exactamente lo contrario ocurre en el caso de los materialistas, que están hinchados de vanidad. Su Bhairavi Shakti se convierte gradualmente en Bhavani Shakti. Quiere decir, esa línea sutil, que es recta, que expresa en el ser individual el yo sutil, el yo auténtico, gradualmente se vuelve denso, ¿ok? Se vuelve denso. ¿Por qué? Se vuelve denso porque sus pensamientos lo llevan a lo denso, a lo burdo. Solo los devotos pueden expandir Bhairavi Shakti porque solo ellos abrigan el deseo de la unión suprema con la facultad cognitiva. Es decir, solo los devotos que han llegado hacia esa línea recta antes del vértice del triángulo pueden expandir, digamos así, esa mente y esa posición suprema, porque sienten, digamos así, sienten gran atracción por la facultad cognitiva, por la conciencia cósmica. No piden al Ser Supremo riqueza, opulencia, fama o hijos, sino que rezan: oh Señor, por favor, manifiéstate plenamente en mí. Hazme tuyo, oh Señor. Continúan orando así hasta que se funden en el Supremo. O sea, los devotos no piden nada mundano, solo piden al Señor, solo anhelan al Señor. Y cuanto más lo sienten, más más anhelan esa unión.
Continúan sus esfuerzos para alcanzar al Supremo con la fuerza física psíquica que ya les ha otorgado la entidad suprema. Es decir, continúan utilizando con esfuerzo esa fuerza física y psíquica que la misma conciencia cósmica les ha otorgado. Pedir un poder adicional sin utilizar el primer poder que se les ha sido otorgado sería mostrar una falta de respeto a Paramapurusha o la conciencia cósmica. Solo después de que todo el poder de ustedes se haya agotado totalmente, pueden pedir algo a Paramapurusha, a la conciencia cósmica. Si él lo desea, Paramapurusha puede conceder esa petición a través de alguna tercera entidad. Mientras se utiliza la propia energía, se debe rezar a Paramapurusha: oh Señor, estoy trabajando con la fuerza dada por ti. No permitas que cometa el error de tomarla como mi propia fuerza. No permitas que te olvide, oh Señor. Es decir, cuando estamos haciendo la tendencia humana, cuando estamos haciendo un buen trabajo, nos sentimos orgullosos, que soy grande, ¿no? ¿Cómo puedo hacer de bien las cosas? Y no nos damos cuenta de que Él nos la ha otorgado. El Señor dice que nuestra capacidad mental es grande, pero es limitada. Y es tan limitada que hasta cierto punto podemos hacer muchas cosas buenas, y luego no. Entonces, si tenemos la buena intención, el bien, Él nos da más energía. Cuando la gastamos, nos dará más, pero no podemos pedir más cuando no la hemos utilizado. Los devotos tendrán que enderezar las ondas de Bhavani Shakti. Cuanto más se enderecen las ondas, más se transformará Bhavani en Bhairavi Shakti. O sea, Bhavani, acuérdense, es la parte donde hay muchas ondas. Y para poder enderezarlo, pues tienen que hacer prácticas espirituales y van a llegar a la zona donde está la línea recta, como quien dice, a lo más sutil. Muy bien. Este enderezamiento de las ondas es la primera etapa de la sadhana. Mientras los sadhakas, los aspirantes espirituales, permanecen dentro del ámbito de Bhavani Shakti, observan que todas las entidades finitas del universo están separadas unas de otras. Quiere decir, mientras nos movemos en la zona, en la región de esas ondas que todo lo vuelven denso, vamos a ver separación entre todas las entidades del universo y la creación. Pero cuando entran en los límites de Bhairavi Shakti, cuando entran en la zona de la línea recta, después de enderezar las ondas de Bhavani Shakti, descubren que todas esas diferencias anteriores se han desvanecido en la nada. Cuanto mayor es la influencia de Bhavani Shakti, mayor es el sentimiento de diferenciación. Y cuanto mayor es la influencia de Bhairavi Shakti, mayor es el sentimiento de unidad. Quiere decir que mientras más nos encontramos en ese mundo, en esa esfera de tantas ondas, allí vemos muchas diferencias, pero cuando traspasamos eso hacia la línea recta, quiere decir en el progreso de la meditación a una etapa más sutil, no vemos diferenciaciones. Muchas personas piensan que el servicio social por sí solo es el mejor proceso de sadhana, de meditación, pero se equivocan. Mediante la práctica intuitiva, un sadhaka logra elevar Bhairavi a Bhavani Shaktis en la vida individual. Mediante la práctica intuitiva, un sadhaka, un aspirante espiritual, logra elevar Bhairavi y Bhavani Shakti en la vida individual. Quiere decir que mientras a través de la meditación podemos traspasar esas zonas de ondas y de la línea recta. Una persona que desarrolla la facultad cognitiva de esta manera hará espontáneamente servicio social. El servicio es el camino y la vida de tal aspirante espiritual. Quiere decir que
Una persona que ha llegado a una elevación espiritual determinada, el servicio es el camino y la vida del aspirante espiritual. Así se establecerá un equilibrio entre el Dharma individual y el Dharma social. Y así, digamos, podremos equilibrar lo que es el Dharma, digamos así, el camino, la intención espiritual de cada uno con el camino y la intención y el deber social. Cuando la propia facultad cognitiva se vuelve tan sutil que uno ve a Brahma en todas las entidades manifestadas, puede desempeñar un papel adecuado en el mundo práctico. Solo quiere decir que cuando evolucionamos tanto espiritualmente, que nuestra mente está cada vez más cerca de la parte espiritual, uno ve a Brahma, la conciencia infinita, en todas las entidades manifestadas y puede desempeñar un papel adecuado en el mundo práctico. Es decir, cuando tenemos un poquito de realización que todo es la expresión divina, entonces podemos tener un rol adecuado en el mundo práctico. Solo en esta etapa uno se da cuenta de que nadie en este universo es inferior, porque todos son hijos del mismo Padre Supremo y Madre Suprema. Los hermanos y hermanas que pertenecen a la misma familia no pueden pertenecer a castas separadas. Por lo tanto, los que apoyan el castismo son ateos. Los que quieren perpetuar las disparidades económicas también son ateos. Ningún padre puede desear sinceramente que uno de sus hijos se haga fabulosamente rico y se revuelque en la opulencia mientras otro se muere lentamente de hambre. Los seres humanos deben desarrollarse como individuos ampliando sus facultades cognitivas, dormidas mediante la práctica intuitiva, y deben desarrollar su vida socioeconómica erradicando los intereses creados en la esfera socioeconómica. Aquellos que han prestado un servicio a la sociedad y se han convertido en ministros del gobierno o han sido recompensados con poder y prestigio, pero no han practicado meditación en su vida personal, generalmente degeneran más tarde. ¿Qué sucede antes de que Bhavani Shakti se metamorfose en Bhairavi Shakti? ¿Qué sucede cuando estamos en ese camino de regreso de las ondas, estamos envueltos en este mundo denso, antes de que lleguemos a esa parte de la línea recta, digamos así, de ese gran progreso espiritual? Bhavani Shakti emana de Purusha en muchas ondas, o sea que aún así, esas ondas del mundo denso también emanan de la conciencia. La variación de estas ondas es lo que provoca las diferencias entre los numerosos objetos del universo. Bhavani, Bhairavi y Kaushiki Shakti se crean según la forma en que los tres principios actúen sobre la facultad cognitiva. Bueno, voy a explicar. Estos tres principios actúan sobre la facultad cognitiva. Quiere decir que estos principios que hemos nombrado, la zona de las ondas muy continuas y densas, y luego las ondas más sutiles, la parte de la línea recta, y luego los laterales de este triángulo, se crean según la forma en que los tres principios actúan en la facultad cognitiva. Esto lo crean, digamos así, los tres principios, la energía sutil, la mutante y la estática, según cómo actúan en la conciencia, así es como se manifiestan estos principios. O sea que modifican la conciencia con la facultad cognitiva, pero no en el triángulo, sino en la creación misma. Cuando se producen cambios importantes en Bhavani Shakti, pueden percibirse, es decir, cuando
según la densidad de estas ondas, podemos percibir el espacio, el aire, el fuego, el agua y otros objetos rudimentarios. Estas entidades adquieren formas diferentes debido a las diferencias en las ondas creadas por los tres principios. Así observamos el mismo Purusha manifestado de diferentes formas. Quiere decir que este proceso de la energía cósmica que se llama Bhairavi en la zona de la línea recta y Bhavani en la zona de las ondas frecuentes, esto hace que Purusha se manifieste de diferentes formas. Esto hace que la conciencia aparezca de diferentes formas. Por eso cuando vemos el espacio, el aire, la luz, el agua, los sólidos, todos son formas diferentes de Purusha, de la conciencia a través de la influencia de Bhavani o la energía creadora que densifica los objetos. Es debido a una vibración particular de Bhavani Shakti que percibimos a Purusha como un trozo de hierro y debido a otra vibración que percibimos a Purusha como un trozo de oro. Si no hubiera habido diferencia entre las longitudes de onda de Bhavani Shakti, no habría habido diferencias entre los objetos manifestados. Es esa frecuencia de ondas que va haciéndose cada vez más cortas que es lo que manifiesta las diferencias. Cuando los aspirantes espirituales permanecen dentro de la periferia de Bhavani Shakti y observan las diferencias entre los objetos, se dan cuenta de la singularidad suprema que está detrás de la diversidad de expresión. Es decir, que los aspirantes espirituales llegan a percibir que dentro de todas esas diferencias se encuentra la conciencia suprema. Todos los objetos son las diversas formas de Purusha, de conciencia. Cuando uno se da cuenta de que todos estos objetos diversos se funden finalmente en su singularidad suprema, el servicio social se vuelve más importante que cualquier otra cosa, porque el servicio a los individuos o a la sociedad significa el servicio a Brahma, a la conciencia suprema. Es decir, la persona que tiene realización, un poquito de realización, se da cuenta que el servicio es fundamental. Así, en la primera etapa de la sadhana, con resultado de la superposición constante de la ideación cósmica, Bhavani Shakti se transforma en Bhairavi Shakti. Entonces, todos los objetos del mundo son vistos como expresiones de Brahma. Esta realización no se produce por el estudio de los libros. El conocimiento de los libros es solo un conocimiento perceptivo, no puede llevarlo a uno más allá del límite de la percepción. Si la gente estudia constantemente sin practicar sadhana, el paralelismo psicofísico la hará vana y egoísta. Quiere decir que esta realización no viene por el estudio de los libros, viene por la práctica espiritual y el servicio social. Ok, acá hay un shloka, un versículo sánscrito que dice que significa cuando los Vedas y todas las escrituras se baten, la esencia de todo el conocimiento es asimilada por los yogis y la porción no esencial es ingerida por los pandits. Quiere decir que la esencia de todas esas escrituras es asimilada por los yogis y la parte no esencial queda para los intelectuales, porque son diferentes maneras de percibir la esencia de las escrituras. El batido constante del océano del conocimiento produce mantequilla y suero de leche. Los aspirantes espirituales comen la mantequilla, los pandis, los intelectuales, se quedan satisfechos con el suero de la leche. El objetivo de un aspirante espiritual no es convertirse en un ratón de biblioteca, sino en un devoto. Está muy bien.
El objetivo de un sadhaka, de un aspirante espiritual, no es convertirse en un ratón de biblioteca, sino en un devoto. Quiere decir, leer es importante, pero si no se practica la meditación, entonces por eso es lo que dice así. Si no quiere uno ser un ratón, sino un devoto. Bueno, recuerden que hasta que uno se unifique con la facultad cognitiva, tendrá que seguir actuando. Mediante karma sadhana, el yoga de la acción se avanza a la segunda etapa de progreso, comprendiendo que todo es Brahma. La percepción de la diferenciación es una perspectiva defectuosa. O sea que mientras uno dice, vamos a leer de nuevo, recuerden que hasta que uno se unifique con Brahma, con la conciencia cósmica, tendrá que seguir actuando. Claro, porque uno tiene que seguir actuando en este mundo, no porque medite se va a olvidar de sus obligaciones mundanas. Mediante karma sadhana, mediante el yoga de la acción, se avanza a la segunda etapa de progreso, comprendiendo que todo es Brahma. La perspectiva de la diferenciación es una perspectiva defectuosa. En la tercera etapa ni siquiera surge la cuestión de diferenciación. La diferencia entre el vidente y el vidente y lo visible se borra por completo. El hacedor, el hecho y la entidad testigo se funden en la misma conciencia. Todo lo que queda es una entidad indiferenciada. Quiere decir, en la tercera etapa ni siquiera surge la cuestión de diferenciación, porque uno percibe que el hacedor, lo hecho y el testigo, todos son la expresión de la entidad suprema. La fuerza cósmica que está activa en la esfera psíquica del microcosmo, la fuerza cósmica que está activa en la esfera psíquica del microcosmo es Bhairavi Shakti. O sea, la fuerza cósmica que está activa en la mente del microcosmo es la parte esa de la energía de la línea recta, o sea, lo más sutil de nuestra existencia. ¿Ok? Como Bhairavi es la fuerza que comienza a moverse desde un vértice del triángulo supremo desequilibrado, uno tendrá que concentrar su mente en un punto particular en el proceso de la meditación. Por eso nos concentramos en un punto en la meditación, nos concentramos en un chakra. Así, en Asana Shuddhi, Bhairavi Shakti se concentra en un punto nuclear. Por esa razón, en el proceso del Asana Shuddhi, sabemos por la práctica espiritual que la prepráctica, la preparación es aislar la mente del mundo físico, luego aislar la mente del cuerpo físico y concentrarla en un punto particular dado por el acharya. Entonces existe en Asana Shuddhi, Bhairavi Shakti se concentra en un punto nuclear. Es decir, nos concentramos luego en un punto nuclear. En un punto, o sea, en un chakra. Y posteriormente se transforma en Kaushiki Shakti. O sea que nosotros nos concentramos en ese punto y posteriormente entramos en contacto con la línea del triángulo que se llama Kaushiki Shakti. Cuando se produce esa transformación, la mente unitaria se vuelve gradualmente en la mente, se transforma, se disuelve gradualmente en la mente cósmica. Los tres principios de Prakriti permanecen perfectamente equilibrados en Kaushiki Shakti. Los tres principios de Prakriti permanecen en equilibrio en el triángulo de fuerzas y por lo tanto quedan sin expresarse. Los devotos llegan a Kaushiki Shakti, a la línea esta del triángulo equilibrado, con la ayuda de Bhavani Shakti y Bhairavi Shakti. Es decir,
nosotros llegamos a ese punto de partida con la ayuda de donde existen todas las ondas y luego la línea recta. ¿Okay? Es parte del proceso de la sadhana, la inversión de la dirección de nuestra concentración. De allí que los devotos deban ser shaktas. Por eso los devotos deben ser shaktas, luchadores, siempre dispuestos a luchar contra las fuerzas hostiles que frustran el progreso espiritual. No deben fomentar la timidez ni la cobardía. Y sus mentes, si sus mentes se dirigen hacia Bhairavi Shakti, no, si sus mentes se dirigen hacia Bhavani Shakti, su Bhairavi Shakti se encrudecerá. Quiere decir, si los aspirantes espirituales se dirigen más a lo mundano, la parte sutil de ellos se encrudecerá. Por lo tanto, los sadhakas, los aspirantes espirituales, deben llevar a cabo una lucha implacable contra todas las fuerzas crudificantes. Por esta razón, también deben ser viracharis, deben pensar constantemente en Paramapurusha y transformar gradualmente Bhairavi Shakti en Kaushiki Shakti. Por eso deben transformar la zona, por decirlo así, de esa línea recta donde no, la expresión es muy sutil, hacia la parte del triángulo, las líneas donde está el triángulo, quiere decir hacia esas zonas muy cerca de la unión con la conciencia cósmica. Pero hay que recordar que Kaushiki Shakti no es la meta final. Claro, incluso esas líneas del triángulo equilátero no son la meta final del aspirante. Incluso después de fusionar su identidad, aún después de unificarnos con esas tres líneas, que son las líneas equilibradas del triángulo, esta puede seguir siendo la causa de la esclavitud y de posterior renacimiento. Entonces, nuestra meta final no es fusionarnos y quedarnos ahí en la fusión de esas tres líneas, digamos así, del triángulo, ¿no? Porque desde allí uno puede volver a renacer. De todas las ataduras, la atadura de Bhavani es la que se siente con más fuerza. De todas las ataduras de la creación, la zona de donde estamos, digamos así, inmersos con todas esas vibraciones, esas ondas densas, es la que, dice así, ese tipo de atadura es la que se siente más con fuerza. Pero Bhavani, esa zona misma, no es la entidad original. Mientras se utilizan los objetos mundanos, uno debe pensar siempre en la facultad cognitiva que trabaja detrás de este mundo de infinidad de formas y colores. O sea que, aunque nosotros estemos trabajando en este mundo material, debemos entender que Bhavani, esa zona densa de la creación, no es nuestro objetivo, no es la materia, sino que utilizando Brahmacharya, o sea, la ideación de que todo es una expresión de Brahma, podemos seguir trabajando en este mundo sin ser afectados por el pensamiento material y fundirnos con la materia. Entonces dice, el movimiento regresivo que realiza la mente al idear, al pensar sobre la materia es impedido por esta ideación cósmica Brahmacharya Sadhana. O sea que nosotros podemos impedir, mientras estamos trabajando, que nuestra mente se solidifique, se vuelva más burda, aunque trabajemos con cosas materiales, pensando que todo es una expresión de Brahma. Aquel que piensa en la entidad suprema mientras se dedica a la sadhana individual, aquel que piensa en la conciencia suprema mientras se dedica a la meditación individual y colectiva, establece una feliz correlación entre Bhairavi Shakti y su facultad cognitiva. Claro, entonces, mientras hacemos lo que hagamos y nos sentamos siempre conectados con la conciencia cósmica, nuestra Bhairavi Shakti, la parte esta sutil del yo sutil, de la línea recta del individuo,
y su parte espiritual, entonces mientras sentamos esa conexión, una persona así nunca degenerará, aunque su preciada meta suprema no se realice plenamente. El factor principal es la clara conciencia de la propia meta. Es importante tener una meta clara. Su propia excedencia depende de la excedencia de su meta. Su propia excelencia depende de la excelencia de su meta. Construir un puente sobre el Ganges no es el objetivo en sí mismo. El objetivo real es conectar el norte de Bihar con el sur de Bihar. Por supuesto, este objetivo se consigue construyendo el puente. El logro de Brahma significa la victoria de la propia ideología. Primero la victoria de Bhairavi Shakti y luego la victoria de Kaushiki Shakti. Quiere decir, el logro de la meta significa cuando nosotros, digamos, llegamos al camino de la inversión, de la traspasar las ondas densas de Bhavani Shakti en Bhairavi Shakti, que es la línea recta, digamos así, la parte sutil de nuestra existencia. O dicho de otro modo, primero la derrota de Bhavani Shakti y luego la derrota de Bhairavi Shakti y Kaushiki Shakti a manos de Purusha. Quiere decir que la victoria es traspasar estas líneas onduladas, la línea recta, incluso las líneas alrededor del triángulo, porque todo eso tenemos que traspasar para llegar al núcleo de la conciencia. Cuando uno se convierte en el maestro de Bhavani, Bhairavi y Kaushiki Shakti, alcanza un enorme poder para someter a las fuerzas malvadas y proteger a las fuerzas de la rectitud en el mundo exterior. Cuando uno puede, digamos así, traspasar, convertir, dominar las influencias de las diferentes fuerzas, uno dice puede someterse a las fuerzas malvadas y proteger a las fuerzas de rectitud en el mundo exterior. Por eso, la fuerza de la espiritualidad es más fuerte que las bombas, chicos, mucho más fuertes. Quien no practica ninguna sadhana activa para controlar estas tres shaktis, quien no practica ningún tipo de meditación para controlar estas tres fuerzas y expandir su facultad cognitiva, no puede luchar contra las fuerzas antisociales. Este proceso de poner estas tres fuerzas bajo nuestro control se llama sadhana samara, la batalla de la práctica intuitiva. Esta batalla debe terminar de dos maneras, con la victoria o con la muerte. Uno nunca debe sufrir la ignominia de la derrota. Si uno se muere mientras busca al Supremo, seguramente alcanzará al Supremo después de la muerte. Aquel que está totalmente absorto en la ideación sobre el Supremo se convierte en uno con el Supremo en el momento de la muerte. Esto es claramente cierto en el caso de los devotos. La dualidad entre el que sirve y la entidad servida deja de existir. En última instancia, el que sirve, la entidad a la que se sirve y la acción de servir se funden en uno. Si el objetivo de uno es correcto, uno está seguro de alcanzar la postura suprema, y quien alcanza la postura suprema nunca cometerá el error de diferenciar entre lo alto y lo bajo, lo alfabetizado y lo analfabeto, lo tocable y lo no tocable. El aspirante espiritual que ve todo con ecuanimidad, ya sea su casa o el cementerio, el oro o la hierba, sus propios hijos o sus enemigos, el fuego o el agua, su propia propiedad o la de otro, vive en el mundo como un avaduta, como si fuera la segunda manifestación de Shiva.
quiere decir que uno tiene que vivir en este mundo con ecuanimidad, amando a sus hijos, amando a los hijos de otros, no sintiendo que alguien es enemigo o es amigo. Eh, Dice, su casa es igual que el cementerio, quiere decir, todo es una expresión divina. El oro o la hierba, sus propios hijos o sus enemigos, el fuego o el agua, su propia propiedad o la de otro, vive en el mundo como un Avaduta, como si fuera la segunda manifestación de Shiva. 24 de marzo de 1951. Quiere decir que uno, mientras está en la búsqueda de la espiritualidad, en la búsqueda de lo divino, no debe considerar las dificultades. Debe siempre avanzar, debe siempre luchar, porque todos, absolutamente todos los que están buscando la esencia cósmica, la van a encontrar. Bueno, este es el tema. Yo sé que es un poquito difícil, pero lo habíamos explicado al principio. Escuchen de nuevo el vídeo y si tienen dudas, chicos, estaremos encantados de responder. Hagan las preguntas en la descripción del vídeo. Si alguien gusta participar con nosotros, nos reunimos cada miércoles a las 8 de la noche de la península, bailamos, el kirtan, cantamos cada uno en su casa, pero todos juntos a través del Zoom, y luego meditamos, hablamos de filosofía y luego terminamos con una charla bastante impersonal o más personal, porque cada uno comparte algo bonito de sus experiencias, cuenta alguna historia del maestro. Y la verdad que pasamos 3 horas y a veces más muy hermosas cada semana. Los invitamos a todos. Esto no cuesta nada, no es libre para todas las personas sinceras del mundo. Un gran abrazo a todos los oyentes y espero que aunque esto sea un poquito difícil, lo hayan comprendido y si no, vuelvan a escuchar, que seguro que lo comprenderán. Un gran abrazo a todo el mundo.